Muy buen día amigos, gracias por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación. Este día voy a platicar con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Colima, Bernardo Salazar Santana. Buen día, licenciado. Buenos días, ¿cómo estamos? A tus órdenes. Gracias por la atención, presidente. Hay diferentes temas que abordar, pero ¿qué le parece si hoy platicamos de la reforma laboral, que es lo que pudiera estar de moda en el tema jurídico? Claro, con todo gusto. Este, Fíjate que en este año, Colima está considerado dentro de los estados que de la segunda etapa que inician con la implementación de la reforma laboral en los estados. Eso implica que se tengan que crear aquí en el estado, por un lado, en los centros de mediación laboral, que estarán a cargo de un instituto especializado en conciliación para tratar de llevar a un arreglo a las partes previo a que judicialicen un asunto o lo lleven ante una instancia judicial. Y también se van a crear en el mes de octubre, que es cuando inicia la implementación de la reforma aquí en Colima, los tribunales laborales que estarán a cargo del Poder Judicial del Estado. Quiere decir esto que a partir de octubre dejarán de operar las juntas de conciliación y arbitraje para atender asuntos nuevos. Las juntas de conciliación y arbitraje van a subsistir para desahogar aquellos asuntos que están en trámite y que se hayan promovido hasta antes del 1 de octubre. A partir del 1 de octubre en adelante, todos los asuntos que se lleguen a judicializar o a llevar a una instancia judicial ante los tribunales que se van a establecer, ya conocerán de ellos precisamente estos juzgados, estos tribunales. Esto tiene que empezar el día 1 de octubre. De modo que de aquí a estas fechas, incluso desde que empezó el año, nos estamos preparando, en el caso del Poder Judicial, en el diseño, la implementación de los tribunales, del diseño estructural del tribunal que va a operar los juicios laborales, y en la capacitación y formación de aquellas personas que se están preparando para eventualmente ingresar a estos tribunales vía un concurso de oposición como lo manda la Constitución, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Se oye muy bonito que el Poder Judicial pues agarre ahora el trabajo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero ¿habrá presupuesto suficiente para operar jurídicamente lo que son las salas, los edificios? ¿Hay presupuesto? Se consideró una partida presupuestal para iniciarlo. La idea es que año con año se vaya desarrollando ya de acuerdo a las necesidades, ¿no? Para echarlo a andar hay un subsidio federal, hay un apoyo federal para la edificación, el equipamiento, la instalación, la modernización de lo que serán los tribunales laborales, incluyendo las salas de juicio donde se desarrollarán las audiencias de los tribunales. También para el área de conciliación, que eso lo maneja directamente la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, hay un subsidio, hay un apoyo federal para la edificación, equipamiento, modernización e incluso capacitación de lo que serán los centros de conciliación laboral. De acuerdo con el procedimiento, ahora para poder llegar a juicio tienes que agotar previamente la instancia de conciliación. Esa instancia de conciliación se lleva ante estos centros estatales que se crearon. De hecho, ya se tomó protesta quién es el director de a nivel estatal del Centro de Conciliación Laboral, el licenciado Hugo Vergara. Él es el que va a operar o a dirigir estos centros. Para poder llegar a una demanda, para poder llegar a juicio, tienes que agotar primero esa instancia de conciliación. Sí hay un subsidio, sí hay un apoyo federal para la creación tanto de lo que son los centros de conciliación como para la edificación y puesta en funcionamiento de los tribunales laborales. ¿Qué es lo que tiene que comprometerse el Estado? Bueno, a lo que es el gasto operativo, sueldos, operación de los tribunales,
recursos materiales, suministros, todo lo que implica la operación de un órgano jurisdiccional. Para eso hay un presupuesto ya designado para los meses de octubre, noviembre y diciembre en el presupuesto de este año. El compromiso es que para el siguiente año, esos 3 millones que abarcan nada más para el último trimestre, pues tenga que multiplicarse en la medida que se requiere para abarcar el año siguiente y así la operación de los años subsecuentes. Pero sí existe ese compromiso, existe esa disponibilidad en este año para iniciarlo y lo que hay que sostener es en los años subsecuentes. Las juntas de conciliación tienen bastante queja por el tiempo que tardan en resolver un asunto. ¿Será más pronta la justicia para quienes la requieran por parte del juzgado laboral, o cómo le van a llamar, licenciado? ¿Cómo se va a llamar? Van a llamar tribunales laborales. Por una cuestión conceptual, no se considera que se llamen juzgados, porque el juzgado es una instancia en donde operan de manera tradicional un juez y secretarios de acuerdos y tiene la posibilidad de una revisión ulterior. Aquí va a ser un tribunal unitario. ¿A qué me refiero con esa revisión ulterior? Que puede haber un recurso ordinario para combatir la decisión. En el caso de la justicia laboral, el juicio es un instancial. No se puede impugnar la decisión a través de un recurso ordinario, como puede ser una apelación, una reconsideración, una revisión, etcétera, etcétera. No puede ser cualquier recurso de alzada. Si no está uno de acuerdo con la decisión, se tiene que ir directamente al amparo, que ya es un juicio extraordinario, ya no es un recurso ordinario, y por esa situación se le denominó tribunal, ¿no? Como tal, pero va a operar con un juez, va a operar con secretarios instructores, va a operar con actuarios y con un personal operativo para todas las cuestiones técnicas. Ahora, si va a ser más pronto, esperemos que sí, porque va a ser una audiencia, es un procedimiento de preparación y se resuelve en una audiencia de juicio oral, se resuelve el asunto. La idea de la reforma trae aparejada a que, por excepción, se utilicen los tribunales, que todos los asuntos queden en conciliación, que el 80% de los asuntos que se planteen o que se vayan a demandar o que se vayan a generar un conflicto, primero, que tienen que pasar primero por la etapa de conciliación, que ahí queden, que ahí se logre conciliar el interés y ahí se soluciona el asunto. Ya si no se logra solucionar, si ya no se logra llegar a un acuerdo, entonces sí queda expedita la vía para las partes para que acudan al tribunal a demandar lo que tengan, las prestaciones que tengan que reclamar. Ahora, ese procedimiento sí es más corto, es más rápido, ¿sí? ¿Qué es lo que se buscó con ello precisamente? Acabar con esa obesidad y con esa parsimonia que había en las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como las federales, y así lo dijo la reforma. Si ustedes revisan la reforma constitucional, dice acabar con el alto nivel de corrupción que imperaba en estos órganos administradores de justicia laboral como fueron las juntas, que decían que estaban controlados por grupos empresariales, por gremios de trabajadores o de sindicatos, por abogados litigantes que ya tenían de una forma u otra cooptado todo el funcionamiento de las juntas y que hacían que fuera lento todo el proceso de la justicia laboral, ¿no? De la justicia ante las juntas de conciliación y arbitraje. Así lo dice la reforma. De hecho, así lo dice la exposición de motivos, que se trató de evitar eso o que se trata de erradicar eso judicializando los asuntos. ¿Quién se beneficia más entonces? ¿El patrón? ¿El trabajador? ¿Esta reforma genera empleo? ¿O el patrón le puede dar algún miedo al momento de saber cómo va la reforma? Creo que se beneficia a la sociedad en general por una cuestión de orden meramente económico, ¿eh? Tanto al patrón le conviene que un asunto de orden laboral se resuelva lo más rápido posible, porque de otro modo le genera costos excesivos. Recordemos que una de las cosas que evalúan los inversionistas en los estados
para invertir en los estados, para invertir en un lugar, es específicamente el aspecto de la justicia en dos campos, básicamente, el mercantil y el laboral. A un empresario lo que le interesa es que un asunto, tener la seguridad, sobre todo seguridad jurídica, de que un asunto de orden mercantil, o sea, donde está involucrado su actividad de comercio, no se tarde, porque aplican la máxima de que tiempo es dinero. O sea, si un asunto mercantil, si yo como empresario me tengo que ir a un juicio mercantil y este va a durar, donde está involucrado un contrato de compraventa de mercancías que yo comercializo, y esto va a durar 2-3 años, a mí no me conviene como empresario. A mí me conviene que se solucione rápido, que se solucione para bien, o sea, en mi contra o a favor, pero que se solucione para yo poder tener la certeza de continuar con mi actividad económica. El otro aspecto tiene que ver con el laboral. También a los patrones, cualquier problema de orden laboral les interesa que se solucione rápido, que no se tarde, porque eso implica gastar mucho dinero, y si al final de 2, 3, 4, 5 años pierden, tener que pagar salarios caídos de 2, 3, 4, 5 años, tener que pagar prestaciones ya acumuladas, intereses y demás. Entonces, si voy a tener que pagar algo, pues díganme ya de ahorita, resuélvanme y lo pago y seguimos adelante. O denme la seguridad de que yo tengo la razón y me la van a resolver. También a los trabajadores les beneficia que un asunto se concluya rápidamente, y más a todos les beneficia si concluye en una conciliación o en una mediación, porque es un arreglo conciliado, es un arreglo en el que ellos se ponen de acuerdo cómo le quieren dar solución dentro del cauce legal. Entonces podemos decir que la inversión extranjera no puede caer, no caería pues. No, al contrario, una de las condiciones que se pusieron en el TEMEC fue la reforma laboral. Una de las condiciones del TEMEC, de hecho por eso la apuración de acabar rápido esta reforma, de implementarla rápidamente, fue que se modificaran las cuestiones de democracia sindical para evitar que los sindicatos sean un instrumento de presión política más que un organismo defensor de derechos laborales, y que estén presionando y queriendo chantajear, por ejemplo, a las empresas. Te pongo un ejemplo, una de las cosas que es otro aspecto que tiene que ver con la democracia sindical de la reforma laboral, y que fue parte de la discusión del TEMEC, fue precisamente que había sindicatos que llegaba una empresa a un lugar a establecerse, y de repente llegaban sindicatos y reclamaban la titularidad del contrato colectivo, y ellos lo utilizaban como un instrumento de presión, de chantaje hacia el empresario, aunque no fueran un sindicato realmente representativo de los intereses de los trabajadores. Entonces, por ahí se estableció que la reforma debería de incluir la modificación de todo lo que es la organización sindical, para democratizarlos y que sean efectivamente representantes de intereses de los trabajadores, y no organismos de presión hacia los empresarios o de presión política o para manejar intereses políticos. Esa es una, ¿sí? En el caso de la justicia laboral, el mismo TEMEC estableció que se modernizaran los juicios, la instrumentación de los juicios laborales, precisamente para que se resolvieran rápido, en función de que, a ver, si quieren que haya flujo comercial entre México, Estados Unidos, Canadá, y que haya efectivamente una adecuada inversión y movimiento de capitales, un tráfico efectivo de fuerza laboral y de mercancías y de empresas que puedan operar en los 3 países, pues garantícennos que si una empresa se pone en México, no va a tener problemas al momento de querer solucionar un conflicto por las vías jurídicas. ¿Sí? Estamos platicando con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar Santana. Preguntarle, presidente, ¿qué pasará con los líderes sindicales, con los eternos líderes sindicales también con esta reforma? Que se van a poder reelegir, en qué periodo, por cuántos periodos,
¿qué va a pasar con los líderes y sobre Bueno, todo por los eternos líderes? de hecho, pues como tú dices, de acuerdo a la reforma y a la disposición, porque es una reforma constitucional, pues por lo menos en presencia ya no van a ser eternos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice en este aspecto de democracia sindical? Que no es punto de, digo, es punto de, va a ser punto del Poder Judicial única y exclusivamente si llega a haber un conflicto que se judicialice. Por ejemplo, que en un momento dado una asamblea sea impugnada o que una elección de un dirigente sea impugnada, no llegue a un acuerdo y tenga que conocer el juzgado, el tribunal laboral, si es válida o no es válida esa elección. Solamente ahí. Pero bueno, en lo que dice el papel, lo que dice la Constitución, lo que dice la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Los estatutos de los sindicatos establecerán el periodo o el tiempo de periodo de la dirigencia sindical. Pero esta dirigencia sindical no podrá ser mayor, creo que de 6 años. Y aun cuando se permita la reelección, solamente va a ser por un periodo. ¿A qué nos lleva esta situación? Que un líder sindical, si se elige hoy a partir de la reforma, de hecho todos los sindicatos tuvieron que modificar sus estatutos en este campo. ¿Sí? Uno, la dirigencia sindical, el dirigente sindical solamente se va a poder elegir por un periodo, si el estatuto dice 4 años, por 4 años. Y si se quiere reelegir, solamente por otros 4 años y hasta ahí. Ya no va a poder otro periodo. O sea, lo máximo, si el estatuto dice que la dirigencia dura 4 años, en el mejor de los casos, esa persona podrá estar 8 años en el cargo. Si se van al máximo en el estatuto y dice que dura 6 años la dirigencia sindical, se puede elegir máximo por otro periodo y estará otros 6 años. O sea, esa persona no va a poder estar más que 12 años en el cargo, cuando mucho. ¿Sí? Y si es por 3 años, nada más va a poder estar 6 años. O sea, eso nosotros lo vemos en cada sindicato, cada estatuto establece el periodo de tiempo de la dirigencia sindical. Entonces, ojo, no puede ser el periodo mayor de 6 años y no pueden optar por unas reelecciones indefinidas, máximo una reelección. Eso es lo que maneja. Otro punto, ya no va a haber elecciones, asambleas selectivas. ¿Qué significa ello? Lo que muchos estatutos se tuvieron que reformar es que la dirigencia sindical ya no se va a poder elegir a través de una asamblea de delegados, en donde los trabajadores nombran a sus delegados, cada sección del sindicato nombra a sus delegados, van a una asamblea y en la asamblea votan quienes están de acuerdo en la plantilla o eso. Un voto libre y secreto. Va a ser voto libre y secreto, de acuerdo a lo que dice la reforma y a lo que tuvieron que modificarse los estatutos de los sindicatos. En el sentido de que, ¿quieres tú, Néstor, ser líder sindical de un sindicato X? Te van a tener que votar todos, uno por uno, en votación libre y secreta, si quieren que tú seas. A ver si no hay resistencia de los líderes. Pues se tuvieron, de hecho ya se modificaron. La otra vez estaba hablando, sería muy interesante preguntarles a los líderes de los gremios sindicales, pero la otra vez estaba platicando con una de ellas, con la señora Graciela Larios, y me decía que ellos ya reformaron la mayoría de los estatutos, que todos los sindicatos afiliados a la CTM ya modificaron sus estatutos en ese sentido, porque no es de que quieran, la Constitución lo dice, la Constitución ahí está bien claro en cuanto a la reforma laboral. Los sindicatos solamente pueden operar bajo estas reglas. Y la Ley Federal del Trabajo también lo estableció, solamente bajo estas reglas. No hay elecciones, asambleas selectivas, es votación libre y directa de los trabajadores, de cada uno de los afiliados al sindicato. Y el tiempo va a ser por el que digan los estatutos y solamente podrán reelegirse por una vez más, pero el tiempo de la dirigencia sindical no podrá ser mayor de, creo que 6 años. ¿Sí? Entonces, de una forma u otra, sí se está buscando una democratización de los sindicatos. La otra, el contrato colectivo de trabajo, o sea, el que negocia el sindicato con la empresa, con el patrón, no puede ser a través de la decisión unilateral
de la dirigencia. Ahorita lo que opera es que yo, dirigente, junto con mi comité directivo, elaboramos el contrato colectivo de trabajo. Cuando mucho en una asamblea pedimos que lo aprueben, sí, y en una asamblea de delegados lo suscribimos, lo inscribimos en la Junta de Conciliación y Arbitraje y ya empieza a valer. Ahora no, ahora ese contrato va a tener que pasar también por votación de cada uno de los trabajadores de la empresa o del centro de trabajo antes de suscribirse. Y una vez que se tenga la mayoría, o sea, donde diga, a ver, de los 500 trabajadores, 400 dijeron que estaban de acuerdo, 100 no, entonces ya se fue sometido a la votación y a la aprobación de cada uno de los trabajadores. Presidente, ¿y el tema de las cuotas? Bueno, eso ¿Quedó ahí o eso? No, sí. O sea, sí hay reglas para ellos, para la fiscalización de... Si un trabajador no quisiera aportar su cuota a la directiva, ¿se va a poder? ¿Cómo está ahí? Sí, hay que entender, más que no que se le obligue, es voluntario. O sea, no está obligado un trabajador a pertenecer al sindicato. Puede salirse del sindicato. Pero si pertenece al sindicato, bueno, pues los estatutos, como cualquier asociación, o sea, cualquier asociación, club, sociedad, pues generalmente establecen cuotas por pertenecer a ellos. ¿Sí? No sé, por ejemplo, ustedes que pertenezcan a una asociación de periodistas y tengan que... El hecho de yo voluntariamente decir quiero pertenecer a esa asociación, dicen, mira, una de las obligaciones de los socios es pagar cuotas. ¿Sí? Eso es lo que está establecido. Ahora, si no quieren pertenecer al sindicato, bueno, pues no pagan las cuotas. Si pertenecen, ahí hay un mecanismo de que, bueno, se pueden pertenecer de acuerdo a la gradualidad, ¿no? del ingreso y sobre todo la fiscalización que se va a tener de esas cuotas, que es lo que está establecido. O sea, decirles que es voluntario no quedó claro porque pues, si no, ¿de qué van a subsistir esos gremios? O sea, esos gremios subsisten con el financiamiento de todos los agremiados, como cualquier sociedad, como cualquier club, como cualquier asociación. Gracias amigos por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación. Este día platicamos con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Colima, reelecto, por cierto, ganó la reelección. ¿Cómo se dio eso, presidente? Miren, la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia es por elección del Pleno de los 10 magistrados. Tiene un periodo de 2 años. Entonces el periodo anterior concluyó en noviembre pasado, tenía que nombrarse al presidente, concluía el segundo periodo en que yo estaba en la presidencia de 2 años, y bueno, fue una decisión, un acuerdo con los magistrados, que yo continuara por otros 2 años más. O sea, mi periodo, este tercer periodo vence en noviembre del 2022, ¿sí? Pero ese acuerdo, esa es una decisión de los 10 magistrados. Y pues bueno, es una labor a la que llegamos en consenso y en acuerdo entre todos. Bernardo Salazar Santana, quien nos abrió hoy las puertas de su oficina aquí en el Supremo Tribunal. Gracias, magistrado. ¿Algún mensaje final para todos los que nos siguen a través de nuestros medios de comunicación? Nada más enviarles un saludo, Néstor, y a ti, gracias por acudir aquí a tu casa. Gracias por darme la oportunidad de comunicarme con todos tus seguidores, decirles que bueno, seguimos trabajando por hacer de la justicia aquí en Colima un servicio público de excelencia. Estamos trabajando con todas las limitaciones y con todas las carencias que tenemos, estamos trabajando en buscar la manera de modernizar el servicio a través de la utilización de tecnologías de la información y de los medios digitales que nos permitan llegar a la ciudadanía, llegar a los justiciables, llegar a los litigantes, y sobre todo en esta época de pandemia en donde están incluso muchas limitaciones para la interactuación personal, buscarlo, estamos haciendo lo posible por hacerlo a través de la utilización de las tecnologías de la información que nos garanticen que la ciudadanía, los justiciables, los abogados cuenten con un real y auténtico derecho humano de acceso a la justicia.
Eso es lo que estamos trabajando y vamos a seguir empeñados en que así sea. ¿Sí? Nuevamente un saludo para ti y todos tus seguidores. Gracias amigos, que tengan un buen día.